¿Estamos allí? Zacarías 4:1, leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y hay aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la izquierda del depósito y el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino mi palabra de Jehová diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bendita es su palabra. Vamos a situarnos un poco porque esto es una revelación que trajo el profeta Zacarías a 2 hombres de Dios que estaban edificando el templo en tiempos de reconstrucción. Y era Zorobabel y era Jesúa o Josué. Ellos habían venido los 2 desde la tierra de la cautividad a reiniciar la obra de Dios que llevaba 70 años detenida por causa del castigo que Dios le mandó al pueblo de Israel, 70 años castigado en Babilonia. Y ellos regresaron con un grupo y ellos 2 estaban al frente. Y cuando empezaron a edificar o a intentar reiniciar la obra de Dios, vieron oposición. ¿Por qué? Porque siempre que tú vayas a edificar para Dios, ten por seguro que ahí va a estar el oponente, el enemigo de Dios. ¿Sabéis lo que significa diablo en griego? Viene de la raíz del griego, viene diabolos. Significa el que se opone, el oponente. Entonces está claro que todo aquel que va a edificar para Dios, ahí está el oponente. Y esta gente vinieron a edificar para Dios. Y ahí estaba la oposición. Zorobabel y Jesúa. Ellos habían salido porque Dios usó a un hombre llamado Ciro de Persia, que había dado una orden de que todos los judíos volvieran a su tierra y que se les diera materiales y dinero y oro y plata para que fuera reconstruida la casa del Dios de Israel. Con ese edicto ellos salieron, pero cuando llegaron a la tierra de Israel se encontraron con la oposición. Aquella tierra la habían ocupado otras personas que nosotros ya hoy sabemos por la escritura que fueron los samaritanos. Allí estaba Tobías, estaba Sanbalá, estaba Gesén el árabe, muchas personas que quisieron edificar con ellos, pero ellos no encontraron la forma de que aquello cogiera cuerpo. ¿Por qué? Ahí es donde yo me quiero ahora situar. Y tenemos que empezar a tener agilidad en la mente, ¿vale? Porque cada vez que venimos a la práctica, lo que venimos es a hacer un ejercicio. Contrastar lo que esta gente pasaron con lo que nosotros estamos pasando. La obra ahora no es tan literal y tan física, es una obra espiritual, ¿vale? Pero los aires están diseñados de la misma forma. Ahora hay que llevar todo a la cruz para entender el mover de Dios. Y como no seamos capaces de comprender a Dios en su orden de edificación, entonces nos vamos a turbar, como esta gente se turbaron.
y no vamos a entender qué es lo que está pasando. Por eso que Dios tiene personas alrededor nuestra que la Biblia lo llama los profetas. Muchos dicen que los profetas ya no pertenecen al diseño de Dios, pero siempre ha habido profetas y siempre habrá profetas. Profetas son personas que Dios los mete de por medio para desenmarañar el problema. Dios habla con ellos, ellos ven como una película y después se la cuentan al líder o al que está al frente. Así pasó con Zacarías. Zacarías tuvo una visión que dice que lo despertó como un hombre que despierta de un sueño. Muchas veces, hermano, el hecho de ir caminando, si nos está faltando esa paciencia y se nos mete esa fatiga, llega un momento que quitamos los ojos de la cruz y vamos cayendo poco a poco en el espíritu, hasta que llega un momento que caemos como en un sueño espiritual. Dios tiene que despertarnos de ese sueño y que se nos abran otra vez los párpados espirituales, porque caemos. Y otra vez el profeta llega y te sacude, y otra vez. Y cuando digo el profeta, no es, hay pastores que son pastores y hay pastores que tienen corte profético, y en fin, pero ese es ese mensaje que tú dices y despiertas. Entonces ahí estaba Zacarías y dice, y me despertó como un hombre que despierta de un sueño, porque hasta los mismos profetas hacen así. Tú te levantas, desayunas, vas, vienes y haces muchas cosas con el hombre exterior, pero a lo mejor con el interior está dormido. Cuando el interior está despierto, entonces que tú coges noción en el diseño de Dios, cuando el interior está despierto. Y a veces, yo escribí aquí, a veces la obra de Dios no está clara definida en nuestras vidas o en la iglesia, y comenzamos a forzar con nuestra propia fuerza, en nuestras maneras, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras estrategias, ignorando la verdadera causa de lo que está pasando en el mundo espiritual. Hay veces que tú tienes alguna situación y la resuelves con tus capacidades humanas. Y a lo mejor tu capacidad humana te da para resolver esa situación y tú haces como un hábito de echar mano de esa capacidad humana. Pero no te ha dado Dios capacidades humanas, te ha dado capacidades espirituales. Dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Yo me acuerdo de un mensaje que prediqué hace muchos años que era respuestas carnales a problemas espirituales. Muchas veces el problema en la situación es espiritual y tú no lo estás detectando. Y cuando tú no lo detectas, tú echas mano de la secuencia natural que te ha enseñado el sistema. Necesitas dinero, entonces empiezas a buscar trabajo. Necesitas salud, buscas al médico. Necesitas guianza, buscas al psicólogo o al experto. Y todo ese comportamiento viene de la parte humana de Adán. Pero nosotros hemos sido edificados en otro Adán, que la Biblia lo llama el postrer Adán. Es el nuevo hombre. Y muchas veces no acabamos de detectar bien las situaciones y estamos usando unas armas que no son las correctas. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas y de argumentos. ¿Cuántas fortalezas y argumentos ha fraguado el enemigo en nuestra mentalidad? De manera de que nosotros hagamos uso de los recursos carnales y al final lo que estamos es fatigándonos. Dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica, ¿qué dice? En vano trabajan los que están edificando la obra. Oye eso. Y dice, y si Jehová no vigila, en vano están vigilando supuestamente los atalayas. Porque tiene que ser Jehová por su espíritu haciendo la obra. Y esto, hermano, es tan sutil que las medidas son muy cortas y en muy poquito puedes estar en un sitio y en muy poquito te encuentras en el otro. No hay tanta distancia como a nosotros nos parece. A nosotros nos parece que tenemos que estar muy mal para... No. Las medidas son muy cortas. Y aquí hay que andar, ahora lo vamos a ver, con la plomada. Porque si tú a todo le metes la plomada dice, pero hermano, para 1 centímetro vamos a meter la plomada.
es que si tú le metes la plomada a todo, cosas que tú muchas veces consideras que son pequeñeces y que no hace falta la plomada, en esa mijita que a ti te parece aquí, cuando llegas allí en el tramo de tu camino, la mijita es así. Y entonces tienes que aprender a meterle la plomada, que es lo que Dios le enseñó a Zorobabel. Y que empiece a desechar sus capacidades. Métele la plomada a todo. ¿Esto viene por el Espíritu o esto de qué viene? Muchas veces yo escucho a hermanos que me han dicho, bueno, pero yo no veo que esto sea tan malo. No se trata de que tú veas con tu mente que esto sea tan malo. Métele la varilla más profunda a ver si hay aceite allá o no. ¿De dónde procede esto? ¿Procede de Dios o procede del mundo o de la carne? Hombre, esto no procede de Dios. Pues entonces ya te está diciendo de dónde viene, su procedencia. Ahora, que tú no lo ves malo, claro, y yo tampoco. La Biblia dice examinadlo todo y retener lo bueno. Examinad vosotros mismos si estáis en la fe. Había un problema en esa edificación que estaban haciendo estos hombres. ¿De acuerdo? Y la edificación tiene que ver, hermano, con la obra del Espíritu. Cristo ha echado el cimiento, que es su sacrificio, es su muerte. Y por la cruz es que entramos a esa edificación, a ese cimiento. Ya tenemos el cimiento, pero ahora hay que edificar encima de ese cimiento, de ese fundamento. Un cimiento sin una edificación no vale para nada. Son muchos los que han recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma y tienen convicción de que Él lo justifica delante de Dios de todo pecado. Estamos correctos, pero ahora hay que edificar sobre eso que tú dices que tú has recibido. Si esa edificación no viene por el Espíritu, entonces se ve una mezcla entre algo espiritual mezclado con algo carnal. Porque la obra la empieza Cristo, pero la acaba Cristo. No la puedes acabar tú, la tiene que acabar Cristo. Las mismas manos le dijeron a Zacarías. Dice, las mismas manos que empezaron esta obra, que dice, la misma la termina. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Ellos llegaron a la tierra de Israel y se le empezó a frustrar todo. Vamos un momentito aquí donde estamos, al capítulo 3, y vamos a ver lo que le estaba pasando ahora a Josué. Porque Zorobabel estaba queriendo hacer la obra en su fuerza. Pero Josué, que era el sacerdote, mira lo que le estaba pasando. Capítulo 3 de Zacarías, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote. Todo esto es una visión que está teniendo el profeta Zacarías, ¿vale? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba sentado delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oye eso. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de ropas o de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron sus ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie delante de él. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviere por mis caminos y guardaré mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y estos que están aquí, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque estos son varones simbólicos. He aquí que yo traigo el renuevo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de toda la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Oye lo que pasa. Tenemos a 2 tipos de creyentes edificando la obra. Creyentes que tienen mucha confianza en sí mismos, pero sus capacidades son carnales. Ese era Zorobabel. Y creyentes que no tienen tanta confianza en sí mismos, porque están continuamente claudicando, porque el diablo le está acusando y señalando sus pecados, como pasaba con el sumo sacerdote Josué. Y estos 2 tipos de creyentes aman a Dios y son de Dios,
pero le está faltando ciencia y sabiduría a la hora de edificar. Y a esa ignorancia la aprovecha el diablo para detener la obra. ¿O a ti nunca te ha citado Satanás tus errores? ¿Cuántos creyentes están ahí y llega el diablo o cualquier hermano le dice, sí, no, pues tú a ver si... Y le dice 4 cosas y hace... Y le dice, ya te quiero allí, no te muevas de ahí. Como dice el Kira la perra. Kira, ahí quieta, ya ahí. Porque te hace ver tus errores. Y entonces está faltando ese crecimiento e ignorancia acerca de la obra redentora de Cristo en el Calvario. Hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios, y delante de Dios no hay error ninguno. Y llega el ángel y le dice, Jehová que hizo Jerusalén, Jehová te reprenda. El diablo no tiene poder, pero aprovechando la ignorancia entonces tiene mucho poder, porque te detiene. La mayoría de tus caídas y de tus levantadas y tus arrancadas y tus frenadas y tus fracasos, muchos de ellos tienen que ver con la ignorancia acerca de lo que ha pasado en el Calvario. Y para esta hora estamos nosotros puestos de pie de parte de Dios, para dar a conocer el objeto de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo que te acabo de decir te lo digo con seguridad, porque en marzo de 2019 a mí me gritaron, yo estaba dormido, me gritaron. Me dijeron, tú estás puesto para dar a conocer el objeto de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando digo, ¿qué? Y me lo repitieron al pie de la letra por segunda vez. Eso. Porque hay una profundidad jurídica ahí que muchos no están dando a conocer, que Pablo la dio a conocer en su día, y el enemigo ha tirado la manta para que nadie mire las cosas de Dios en un orden jurídico. Usando a Roma y usando todo lo que ha tenido que usar. Para que la gente, cuando tú hablas de Dios, ya tiene puesta ya en la mente del tirón el formato religioso. No estamos hablando de religión. Porque cuando hablamos de religión, entonces es lo que tenemos. Fundamento espiritual que le ha echado Cristo, y era la edificación de los hombres. La mezcla de la obra de Dios con la del hombre, eso es la religión. Y Jesucristo no vino a traernos religión, vino a traernos relación y comunión con el Padre. Religión viene del latín religar. Ahora, si alguno se cree religioso, dice Santiago, tranquilo. Yo tengo religión, dice Santiago. ¿Tú tienes religión? Vale, te voy a decir cuál es la religión verdadera sin mancha delante del Padre, no la que nos han enseñado los hombres. ¿Cuál es? Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y te guarda sin mancha del mundo. Y entonces tu religión es pura, es sin mácula, es auténtica. Pero ese no se practica. Y ahí estaba Zorobabel, que no sabía lo que pasaba, y ahí estaba Josué, mirando sus errores y la obra detenida. ¿Y qué hace Dios? Le da una visión al profeta y le revela todo lo que está pasando en el ambiente espiritual. Tú tienes que abrir tu corazón al mundo del espíritu, porque hay muchas circunstancias en tu vida que están detenidas, y Dios, usando la palabra profética, va a desatascar y revertir esas situaciones para que sigas tu camino hasta que alcances el propósito eterno que Dios tiene contigo. Muchas veces hace falta una palabra profética, hace falta un consejo, hace falta meterse en ayuno, hace falta ya buscar a Dios en la intimidad. Dios te va a dar armas espirituales, porque nuestras armas no son carnales. En la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la victoria. Y cuando aparece el profeta, que dice que es como que lo despiertan de un sueño, empieza a hablar con Zorobabel. Esta gente tenía la encomienda de edificar el templo y el culto a Dios, porque por tantos años quedó suspendido a causa de la deportación. Tanto Zorobabel como Josué estaban errando al blanco, uno confiando en su fuerza y en sus capacidades, en su carne, y otro batallando con sus debilidades pecaminosas y Satanás acusándole para paralizarlo. Y Dios tiene que poner en acción un ministerio profético
En este caso es Zacarías, aunque también estaba el profeta Ageo, hombres que estaban continuamente en la presencia de Dios, y es el profeta Zacarías a quien Dios le muestra todo lo que está sucediendo. ¿Qué vio Zacarías? Zacarías dice que ve un candelabro de 7 brazos, en cada punta de los brazos unas lámparas, encima lo que ve es un depósito. Esos depósitos están unidos a las lámparas por unos tubos que son como de oro, y al lado de ese depósito hay 2 olivos. Y claro, él ve eso y él no entiende, y le dice: ¿qué es esto, Señor mío? Y empieza el ángel a decirle qué es lo que es. Y cuando empieza la revelación del profeta a Zorobabel, le dice: ¿no sabe lo que es esto? Para que ustedes vean muchas veces que cuando Dios trata con nosotros y habla por su palabra, muchas veces tú dices: pero Dios mío, y él te habla como diciendo: pero tú no sabes lo que es esto. O sea, tú dices que me conoces a mí, tú dices que eres mi hijo, tú dices que eres creyente, tú dices que eres ministro, y le dice: ¿y tú no sabes lo que es esto? Entre comillas, tú debieras ya conocer mi lenguaje y tendría que entenderme, nada más que yo te hago un giro y una mueca, tú tienes que saber ya por dónde yo voy. Me dice el escritor de Hebreos a los hebreos: debiendo de ser maestro y todavía somos niños. Dice: porque tenemos muchas cosas que decir, pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Dice: porque os había hecho niños, y en vez de daros un alimento sólido, tenemos que regresar a la leche. Y debiendo de ser expertos en la palabra de justicia, no todavía discernís entre el bien y el mal. Estáis todavía con armas carnales manejando la obra de Dios. La obra de Dios no se puede llevar con tu capacidad. Te tiene Dios que instalar la mente de Cristo, que es la única forma para entender a Dios. Esto no es un mini proyecto, esto es un macro proyecto que empezó y acabará en la eternidad. Dios es eterno y ha querido compartir su gloria con el hombre, pero las dimensiones de esto, no hay metro para medirla. Por eso dice el apóstol Pablo: yo doblo mi rodilla y os pido que os dé a usted a comprender la anchura, la altura, el perímetro y la profundidad. Dice: porque esto a mí se me escapa. Esto no hay forma de cogerle las medidas a esto. El amor de Dios, hermano, sobrepasa todo entendimiento. No lo vamos a entender con nuestra mente. Dios te tiene que instalar la mente de Cristo. La instalación de la mente de Cristo no es como con Play Store, tú te vas a una instalación y la echas a andar en un rato. Ese es el diseño que el enemigo está cogiendo en los días de hoy. Dios se coge años en instalarte la mente de Cristo. Cada prueba que tú pasas, si la recibes de parte de Dios, y como dice Santiago, te gozas sabiendo que la prueba de tu fe es Dios el que está añadiendo esa paciencia hasta que te encuentre perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Pero cuando tú entras ya en esa madurez, entonces Dios te puede explicar su plan y te da alimento sólido. Y tú entiendes, empiezas a entender las medidas del plan de Dios y cómo es el diseño en la clase del Padre, y cómo son las formas y son las maneras, y cómo es la jerarquía, y cómo es que va todo esto. Pero los hombres han cogido el diseño de Dios y la han adaptado a su mente carnal. Por eso es lo que tenemos. Y eso le hace la jugada al enemigo, porque para él es fácil detenernos cuando nuestra mente no está adaptada a la mente de Dios. Hay un depósito encima, 7 candelabros, o sea, un candelabro con 7 lámparas. Ahora, ¿qué significa todo esto? Es la obra de Cristo, hermano. Es la obra de Cristo. Ese candelabro con 7 lámparas, los 2 olivos, el aceite que se vierte, todo es la obra de Cristo en el Calvario. Cristo vino en carne e hizo su obra humanamente, pero Él sigue trabajando ahora hecho espíritu vivificante. Lo que nosotros hemos recibido cuando hemos sido sellados y bautizados es el mismo Cristo hecho espíritu. Y ahora Zacarías está viendo todo eso. ¿Qué es esto? Y le dice: mira, dile esto a Zorobabel, de parte mía.
Y le dice, no es con tu fuerza, Zorobabel, no es con espada, ni es con ejército, es con mi espíritu. Tienes que aprender cómo es que se hace esto por mi espíritu. Porque cuando la obra va por el espíritu va engrasada, y cuando ve Zacarías todo ese diseño, ahí hay aceite, hermano. Si hay algo que Dios tiene de sobra para que la iglesia no se atrofie ni se detenga, es aceite. O sea que lubricación hay de sobra. El problema es que no hay donde meter ese aceite. Porque las vasijas que se han dispuesto no tienen una capacidad para recibir ese aceite. Porque el aceite tiene que ver con la revelación del plan de Dios. Si tú no tienes revelación del plan de Dios con tu vida, ni revelación del plan de Dios con la iglesia, tú no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Cuando Dios ensancha tu vida, tu mente, entonces ¿qué? Como hablábamos el domingo pasado, las tinieblas que opacan muchas veces tu mente empiezan a ser quebrantadas por el poder de la revelación. En el Evangelio, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ese método la iglesia lo ha dejado como obsoleto, la revelación. Así va la obra de Dios. La obra de Dios, cuando hay revelación, está fluyendo el aceite. Cuando no hay revelación, lo que estamos haciendo es andando por fuerza, con ejército y con espada. Por eso que todo se ataca y todo se rompe y la comprensión se empieza a topetear uno con otro, y boom, y el enemigo aprovecha y lo deshace todo. Hay un solo eterno proyecto de Dios. Dios puede tener un ministerio contigo, otro conmigo, otro con el hermano, pero hay un solo propósito, no es plural, es un solo y eterno proyecto. Cuando Dios te llama a ti, me llama a mí, llama al otro, nos tiene que dar la revelación de ese solo proyecto de Dios. Porque si todos remamos en favor y en pos de ese proyecto de Dios, no debe de haber diferencias, ni desavenencias, ni desacuerdos los unos con los otros. Porque estamos todos con esa visión. Pero cuando no está esa visión, entonces sí, tú le sirves a tu iglesia, yo le sirvo a la mía, tú le sirves a tu denominación, yo le sirvo a la mía, tú le sirves a tu concilio y yo le sirvo al mío. Y en el momento que hay un escaloncito, ya topamos, ya te dice, pues coge tú para allá, yo cojo para acá. No está siendo la obra dirigida por el Espíritu. No, los apóstoles pasaron, mire, porque se haya levantado un loco por ahí diciendo que es apóstol, haciendo un montón de tonterías. Por eso no se puede desechar la oficina apostólica, que la inauguró Cristo. Porque otro día que es profeta llega por ahí hablando un montón de tonterías en el nombre de Dios. Por eso vamos a desechar a los profetas de Dios. Dice la Biblia, escuchad a sus profetas, dice, y estaréis seguros. Dice Amós 3:7, dice, no hará nada Jehová el Señor sin revelárselo antes a sus siervos los profetas. Porque esa gente sabe leer los planos. Y Dios trata con ellos de una forma fácil. Yo veo una película. Después llegué a la cuenta. Y está Dios tratando contigo y conmigo a través de los profetas. Ahora, el Espíritu de Dios contiene, esas 7 lámparas contiene todos los ministerios. Y está en ti y está en mí. Esa obra que Cristo hizo en el Calvario es perfecta. ¿Y sabe lo que ha hecho? Oye esto. Le ha regalado a cualquier ser humano en esta tierra, ya sea el bicho más malo que ha andado por esta tierra, le ha regalado justicia perfecta y gratuita en el sacrificio del Calvario. Y eso es lo que estaba viendo Zacarías. Lo que pasa es que él no lo entendía. Lo que Cristo ha hecho en el Calvario le ha regalado al ser humano justicia perfecta y gratuita. ¿Por qué? Porque Dios no puede tratar con el ser humano a menos que primero no sea satisfecha la justicia de Dios. El enemigo la escondió todo debajo de la religión. Entonces los religiosos quieren hacer obra para justificarse a los ojos de Dios.
ya sea en la iglesia católica, la iglesia protestante, no está la obra dirigida por el Espíritu, porque Dios solamente entiende una justicia, la justicia de Cristo. Nuestras mejores justicias, dijo el profeta Isaías, sin la obra de la cruz, son delante de Dios como trapo de inmundicia. ¿Ustedes saben eso? En el original arameo dice trapos de menstruación. Entonces nosotros queremos presentarle a Dios lo bueno que somos y lo bien que estamos haciéndolo, es como si llegáramos allí y le tiráramos eso. Y Dios es así. Ahora, con 20.000 fallos, con 20.000 deficiencias, humíllate y llega delante de Cristo y le dice: yo no te traigo nada mío, te traigo la obra de Cristo en el Calvario. Dios es así. Y te declara santo, irreprensible y sin mancha delante de Él. Para que tú veas el poder que tiene esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y si tus pecados fueren como la grana, dijo el profeta, vendrán a ser como la nieve. Si fueran como el carmesí, dice que son como la blanca lana. Tú tienes que empezar a tratar así con Dios. Así se empieza la obra y en ese orden así la acaba. Le dice el apóstol Juan a la iglesia: ustedes tenéis la unción del santo también. No eche cuenta de todos estos anticristos que se han levantado, que os hacen creer que ustedes no tenéis. Ustedes tenéis y como a la unción os ha enseñado, permaneced en ella. ¿Cómo te enseñó a ti la unción? Viniendo delante de Dios por un montón de obispos, de sacerdotes, de curas, de pastores. No. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Confiésate delante de Él y cree siempre en esa sangre. Tú vas a ver que la unción permanece en ti. En el momento que tú coges tu vida, la pones en manos de otras personas y te empiezan a enredar, hasta ahí llegó la obra. El oponente se para y te confunde y te lía, y tú ya no sabes ni para dónde coger. Y acaba tú más perdido que un pavo en un garaje. Desorientado. Y te dice el diablo: como yo tengo el wifi, lo desenchufo y me voy. Y anda tú buscando wifi, sin saber que Dios te metió el Espíritu Santo el día que tú viniste a Cristo. El wifi está aquí. Está aquí. ¿Qué haces tú buscando enchufe? Si tu batería está llena, porque Cristo está a la diestra del Padre, dice la Biblia, intercede día y noche por cada uno de nosotros. Él es el profeta por excelencia, Él es el sumo sacerdote por excelencia, y Él es el Rey de Reyes, Señor de los Señores por excelencia. Tiene las 3 coronas nuestro Rey. Ya cumplió su primera parte del ministerio, es profeta. Le dio la ley a los judíos, pero como los judíos tuvieron su propia interpretación, entonces una mala interpretación de la Torá parió judaísmo. Y vino Cristo y dice: ustedes escuchaste que yo dije, pero yo no dije eso, yo dije esto. Y empieza a rectificar la obra. Todo rectificador de la obra que lo haga con gracia y con sabiduría de Dios, ese es el profeta, que viene con un mensaje de edificación, de exhortación y de consolación. No puede condenarte, porque Dios no puede condenar a aquel que ha venido a Cristo. Te dirá lo que está mal y después siempre te dará la esperanza del arrepentimiento y de la confesión y de la fe. Y Él ha venido a rectificar la obra. Dijo: no, señores, no es judaísmo, es el reino de los cielos. Segunda parte del ministerio, ahora lo está ejerciendo. Él está allí ahora mismito, intercediendo según el orden de Melquisedec, con un sacerdocio para siempre. Allí está, como nuestra cabeza. Y vendrá, como todos sabemos, a acabar su ministerio como Rey de Reyes y Señor de los Señores, donde habrá un solo gobernante en toda la tierra, que toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, y todo el mundo tendrá que adorar al gran Rey, dice la Biblia. Y tendrán que subir a Jerusalén mínimo una vez al año para verse la cara con el gran Rey. Y eso está escrito y eso va. Y nosotros como ministros suyos tenemos que tener certeza y plenitud de esa verdad. Porque estamos a punto de entrar en ese gobierno milenial, donde todo este tiempo que la iglesia ha pasado por esta tierra es una preparación para reinar juntamente con Cristo. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años en la tierra, dice la Biblia. Tenemos que aprender, como dice la palabra, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si yo vengo a Cristo, a su sacrificio, soy declarado justo
irreprensible y sin mancha, no hay otra forma de que he sido hallado en la justicia de Él. Oye, esto un momentito, ¿vale? Te pido un poquito de paciencia, no es mucho. Dios es amor y su salvación nos será hecha con excelencia y lo hará con base a su justicia. El amor de Dios y la santidad toman parte de su naturaleza, pero la justicia forma parte más bien de su método, forma y manera de actuar. Por tanto, Él no te puede salvar ni a ti ni a mí, al hombre, porque siente amor, ni nos puede dar gracia solo porque se deja llevar por su corazón. Él tiene que sujetarse a sí mismo y llegar hasta el hombre de una forma legal y justa. Su nivel moral y su dignidad y su majestad le impiden que sus sentimientos le gobiernen. Porque para Dios salvarnos era muy fácil, pero salvarnos justamente ya no era tan fácil. Entonces Él se ha sujetado a su justicia. ¿Cómo Dios lo ha hecho? Nos ha hecho justicia en su Cristo, su Hijo. Era muy fácil salvarnos, pero el asunto de la justicia no estuviera de por medio. Por causa de su justicia ya no es tan fácil salvarnos. Si Dios perdonara descuidadamente sin juzgar el pecado del pecador, entonces quedaría entredicho su justicia y no sería justo sino injusto. Por eso Dios permitió que su Hijo fuera a la cruz y juzgarlo con una sentencia firme de muertes antes que faltara su propia justicia. Dios se ha desmembrado de su Hijo para que no quede entredicho su justicia, ¿vale? Y nadie le vea como un ser religioso, sino que sepan también que Él es juez y por la parte judicial va a llamar a todo pecador a juicio como no se arrepienta. Y tenemos nosotros que tener esa visión clara de parte de Dios, porque todo alma que sale de esta tierra sin la sangre de Cristo que haya limpiado sus pecados, esa persona tiene que dar cuenta delante del juez supremo. No se puede presentar delante de un padre, se va a presentar delante del juez de toda la tierra. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Después de esto qué? El juicio. Por eso tenemos que presentarle a las personas a la cruz y hacerle responsable de que un día tienen que responder delante de esa cruz. Si tú no respondes en vida, vas a responder en muerte. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará cuando vean eso. A nosotros nos toca darle a conocer a la gente el efecto que esa cruz ha repercutido, o sea, tiene la repercusión en el mundo espiritual, porque allí se celebró un juicio. Y eso que Zacarías está viendo con dos olivos, olvídense ya porque ya voy rapidito, es una analogía y una simbología de lo que vio el apóstol Pedro, Juan y Jacobo cuando Jesús los subió al monte Nebo y se transfiguró delante de ellos. Un olivo es Moisés y el otro es Elías, porque son los dos ungidos que están delante del Señor, delante de toda la tierra, dice la Biblia. Que sus cuerpos no fueron hallados porque ellos todavía no han visto muerte, o de alguna forma sus cuerpos no han sido hallados. Y cuando están hablando con Jesús, que lo ve el apóstol Pedro, y Pedro tiene conciencia de que ese es Elías y es Moisés, ¿quién se le ha revelado? Ahí lo está mirando. Está viendo lo mismo que vio Zacarías, pero en otro orden. ¿Por qué? Porque la justicia que demandaban los profetas, que nunca la hallaron en nadie del pueblo, y la justicia que demandó Moisés como legislador de la ley, nunca la hallaron en ninguna parte. Dios les permite a Pedro, Juan y Jacobo verlo en persona, y por primera vez ellos estaban señalando a alguien que tanto había esperado en su ministerio terrenal y no lo vieron, y cuando se encuentra con Cristo dice: aquí está la justicia que tanto nosotros hemos reclamado, tanto por los profetas como por la ley. Por eso oyen la voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. En él ha sido vertida toda la justicia que yo pedía, tanto por los profetas como por la ley, y nunca la hallé, ahora está en él. Por eso es que es Cristo el que nos justifica delante de Dios. Y en base a esa justicia es que entonces nosotros empezamos a caminar. Si tú no pones la justicia como la base, que es la revelación de la cruz, entonces no puede haber una edificación sólida en tu vida.
Ahora, cuando es Cristo la base y es Cristo la misma edificación, tu vida coge solidez. Porque Dios te está revelando continuamente su plan, su proyecto contigo, y está tratando con tu espíritu aquí dentro. Porque nos vamos renovando, dice la palabra, en el espíritu de nuestra mente. Y cuando esa renovación llega, somos transformados. Porque Dios empieza a poner en ti la imagen de su Hijo, y esa imagen empieza a salir de esta vasija, se empieza a reflejar hacia afuera. Y empezamos a coger noción de dónde está Cristo y dónde no está Cristo. De dónde está la justicia de Dios y dónde no está la justicia de Dios. Le dice el Señor Jesucristo a los discípulos, antes de irse: ustedes ven que las naciones se enseñorean los unas de las otras, y los mandatarios y sus gobernantes también hacen lo mismo con ellos. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el mayor hágase el menor. Y ustedes me llamáis Señor y Cristo, y bien decís porque lo soy. Si yo, siendo el Señor y el Cristo, me he puesto una toalla y os he lavado los pies a todos ustedes, dice, hacedlo también los unos con los otros. Porque entonces, cuando las naciones vean que ustedes están hablando de un reino, y el comportamiento vuestro no sea como ellos, sino que el más grande se hace el más pequeño, entonces que ellos van a creer. Y tú así disciernes donde está Cristo, y disciernes también donde no está Cristo, por mucho que digan que está Cristo. Porque este tesoro Dios lo ha guardado en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no nuestra, como empezamos a hablar antes de aquí ahora, antes de compartir la palabra. ¿Estamos aquí en debilidad? Sí. Pero dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y la debilidad de muchas veces en tu vida y en la mía, Dios las permite, para que la obra se desatasque con la sabiduría y la ciencia de Dios. Y para que sea el Espíritu de Dios llevándote a ti a un nivel que tú jamás y nunca puedes alcanzarlo por tus propias capacidades, para que tú tengas que rendirte ante esa evidencia y tengas que decir, la gloria y la honra es de Dios. Porque todo es en Él, por Él y para Él. Primera de Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo empieza a dar a conocer todo esto en el Nuevo Testamento. ¿Estáis allí? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, oye, eso son una misma cosa, ¿veis? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermano? Jesucristo y este crucificado. El sacrificio de la cruz. Si le añadimos a ese fundamento, ¿qué pasa? Ya estamos invirtiendo el diseño de Dios. ¿Cuántas veces se ha dicho que la salvación es por gracia, pero que tú después la tienes que mantener por obra, por decir algo? Todas esas malas expresiones han traído unas complicaciones al pueblo de Dios, que la misma salvación ya la queremos ganar por obras.
porque perdemos de vista los parámetros de la cruz. Y la salvación es un regalo de Dios. Otra cosa es el discipulado. Sí que el discipulado requiere un precio. Jesucristo dijo: el que no renuncia a padre, madre, casa, tierra, esposo, esposa, y por ahí para abajo dice, no puede ser que, dice, mi discípulo. Porque claro, esa es la universidad de Dios. Y ahora Dios, si te va a dar de lo suyo, tienes que desprenderte de lo tuyo. Está claro, humanamente. Y ahí es cuando entramos en un discipulado. Pero no se pueden invertir los términos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no hay otro fundamento. Tú no puedes añadirle a la obra de la cruz absolutamente nada, porque entonces no eres recibido por Dios porque está viniendo en tu propia justicia. Ahora, si Dios está recibido en la justicia de Cristo, la obra tiene que ser edificada en esa misma justicia. ¿Y cómo es eso? Eso es cuando el Espíritu edifica tu vida con oro, plata o piedras preciosas. No te puedes edificar bajo otro plan, porque todo lo que tiene que ver con hojas, hojarasca, madera y todo ese tipo de materiales es la sustancia de tu carne. Tus mejores capacidades no valen. Tus mejores proyectos y tus mejores ideales no valen. Tiene que ser oro, plata y piedras preciosas. El oro, ¿qué simboliza? La gloria de Dios. Cuando hagas algo o dejes de hacerlo, tienes que buscar que sea para la gloria de Dios. En el momento que tú estás buscando honor, posición, reconocimiento, prestigio, reputación, carne, hojarasca, madera, eso se quema, no está el Espíritu. Para la gloria de Dios. Te persiguen, te critican, chismean, pero tú lo has hecho para la gloria de Dios, no te preocupes. Bienaventurado sea el Dios Cristo. Cuando por mi causa y por mi justicia os persigan, es una bienaventuranza, una felicidad en el corazón. Ahora, si vas buscando otros intereses porque tu corazón no está fino, ¿estás buscando la gloria de Dios en tu vida? ¿Estás buscando que todo sea en Él, por Él y para Él? ¿Estás buscando que Cristo sea el todo y en todos? ¿Estás buscando que Cristo sea formado en ti y en tus hermanos? Bueno, hermano, si me lo dices todo así del tirón, tan como me lo ha dicho, difícilmente yo te he metido. Ahí en ese eje te tiene que meter el Señor. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando entras en ese eje, miras para atrás y ya tú y yo estás crucificado. Una cosa es que Pablo diga, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y otra cosa es que lo diga yo. Porque Pablo, para decir eso, tuvo que pasar una travesía. Tú tienes que llegar a decir eso. Cuando tú estés crucificado, que ya se ha desangrado toda tu carnalidad, ahí empieza a aparecer Cristo. Y dice, Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, lo que tú estás buscando es la gloria de Dios. Favorecer a los demás. Preocuparte por los demás. Buscar recursos para los demás. Y si Dios te hizo grande, al final eres el más pequeño. Porque estás pensando todo el tiempo en ¿quién? Tu prójimo. Y estás amando a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. La redención, que es la plata, significa redención en Jesucristo. No podemos hacer la obra bajo ningún concepto sin que la redención no venga de parte de Dios. Pero muchas veces estamos haciendo la obra y son los hombres los que nos tienen que redimir. Y son los hombres los que nos dan los recursos. Y son los hombres los que nos dan las finanzas. Y son los hombres los que nos dan la salud. Y al final estamos esclavos de los hombres. Eso no es la plata. Eso es carne. La redención es la plata, es la redención genuina. Porque Cristo me ha redimido. Es porque yo hago la obra, pero no le rindo culto a ningún hombre. Porque en el momento que yo dejo que en el momento que yo le rindo culto a un hombre, entonces estoy diciendo, este me ha redimido. Y después le debo honor, le debo reconocimiento, le debo agradecimiento, porque los hombres son así de malos. Hoy te dan la mano y te dicen que lo hacen despreocupadamente, pero mañana te está diciendo, ¿qué pasa? ¿Que ya no te acuerdas cuando te ayudé? Y te están deudando. Eso no es plata. Eso es carne. Y las piedras preciosas, que son los talentos, las capacidades,
los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, conocimiento, don de lengua, don de sanidad, que fuera demonio. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen, dijo. No dijo más nada. Y dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ya tú, ese don en la iglesia, cada vez lo de menos. En mi nombre, dice, echarían fuera demonios. Ya no se manifiestan los demonios. Dice, en mi nombre hablarían nuevas lenguas. Ya tampoco nos dejan hablar lenguas. El único que nos queda, ya también nos lo quieren quitar. Entonces, ¿quién está edificando la iglesia? ¿Es el Espíritu Santo? Sí, todo tiene un orden, todo tiene su momento. ¿Ustedes saben que el diablo no puede resistir cuando la iglesia se pone a hablar lengua? Y a interceder en lengua y a clamar. Porque eso es un arma espiritual, no es carnal. Y él no la resiste. Y hace muchas veces que los demonios tengan que manifestarse, que están ahí escondidos y se manifiestan, entonces ya hace que se le echa fuera. Todos esos recursos tienen que ver con las piedras preciosas que Dios nos dejó. Y el enemigo nos está despistando. Lo mismo que pasó con Zorobabel y con Jesús. Tuvieron que venir los profetas de Dios a decirles que esto no es así. Esto es con mi espíritu, dice el Señor. Que si ve el candelabro, está lleno por el depósito. Y el depósito es el espíritu. Y el espíritu tiene un crédito que jamás se acabará porque la obra del Calvario es inagotable. El apóstol Pablo dijo, las riquezas que tenemos en gloria, y dice que son inescrutables. Algo inescrutable es que no se puede sacar un escrutinio. Tenemos tanto, con tantos céntimos. Imposible. Ese depósito, le dijeron a Zacarías, que está sustentado por esos 2 olivos, eso tiene crédito ahí y no se acabará. Y tú te ves pobrecito, miserable, descarriado y no encuentras, buscando amparo de los hombres porque no has aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Ahí Dios te quiere en ese crecimiento. Ahí Dios te quiere en esa madurez. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Que aprendamos a escuchar su voz. La iglesia de la Odisea, que es la última, que es la apóstata, es la tibia, no se ha enterado que el Señor la está llamando desde afuera, está en la puerta. Y dice que si alguno oye su voz, no dice que el Señor va a entrar a la congregación, va a entrar a Él. Pero ya el Señor hace tiempo que salió de la puerta para afuera, llevando lo propio, de la misma forma que Cristo tuvo que salir de la puerta, dice la Biblia, y del campamento, para santificar al pueblo. Así mismo salgamos nosotros fuera, dice, y llevemos el oprobio. A donde quiera que esté el Señor, no importa lo propio que se nos venga, yo tengo que aprender a escuchar la voz de mi amado y hacer la obra por el Espíritu. Como el hermano dice, da un puente. Si allí está el Señor, como dijo uno, sea como fuera, si allí está el Señor, sea como fuera, yo correré. Aunque sea en un patinete de segunda mano. Porque estamos de fondo, estamos pero aunque el estómago esté vacío, hermano, que el corazón tenga aceite. Porque la obra de Dios no es comida ni bebida. Es alegría, paz y gozo en el Espíritu. Y estas cosas Dios nos las ha revelado a nosotros, dice, por el Espíritu, para que sepamos lo que se nos ha concedido. De la misma forma que el hombre, dice, tiene el espíritu del hombre, conoce todo de él, dice, de la misma forma Dios nos da su espíritu, que escarba y escudriña lo profundo de Dios y nos los revela a nosotros para que sepamos lo que se nos ha concedido. Tú no tienes que andar cabizbajo como andaba el sumo sacerdote Josué, ni emparanoiado como andaba Zorobabel. Tú tienes que estar claro mirando la cruz. Porque ese faro no para de dar luz y de iluminar el entendimiento
de aquellos que están sujetos al sacrificio. Ahora, el Dios de este siglo, claro, que le ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca esto. Está todo el mundo buscando recursos por fuera, pero te voy a decir una cosa, ya Dios el recurso nos lo dio por dentro, pero desde hace rato. En el Calvario se vertió toda la justicia de Dios. Descansa en la cruz y no se va a tardar Dios en corroborar tu fe, y el efecto de ese descanso será la paz y la labor, seguridad eterna y perpetua para siempre. Y cuando hayas descansado, entonces que te vas a levantar a servirle a Dios sabiendo que ya tu alma está asegurada en Cristo. Ahora el Espíritu Santo va a añadir del oro, de la plata y de las piedras preciosas. En el cielo no hay inflación, ¿eh? Ni están como la ONU, ni con los recursos europeos, ni crisis energética. Todo es sustentado por su palabra. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Gracias. Rogamos que tu palabra, Dios mío, sea vivificada en nuestros corazones por tu Espíritu, y que en esta hora tú enciendas esa luz, Dios mío, gloriosa del sacrificio de Cristo, Señor, y ese depósito que tú has dejado a manera de crédito para cada uno de nosotros, sepamos echarle mano en esta hora a cada uno para la necesidad inmediata que está viviendo, Señor. Da sabiduría y ciencia a tu pueblo, Señor. Saca toda tiniebla de nuestra mente en esta hora, Señor. Y enséñanos, Dios mío, a caminar por el Espíritu y desechar el ejército, las fuerzas, Dios mío, y la espada, Dios. Te damos gracias, Padre, y en ti esperamos. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Tú moras y vives en nosotros, y nosotros moramos y vivimos en ti. Salimos por tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, salúdense con alegría.